Hoy vamos a iniciar con el libro o la epístola o la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Así que bueno, es necesario, y otra cosa importante, porque vale la pena, para poder estudiar el libro de los Filipenses, necesitamos estudiar su contexto y ver qué nos dice la Biblia sobre su contexto. Y los viernes que estamos estudiando, en la escuela bíblica de los viernes, estamos estudiando las 15 reglas de estudio bíblico. La primera, ¿cuál es? La regla del contexto. Es importante que aprendamos a contextualizar la palabra de Dios para que no nos desviemos de cualquier enseñanza. Hay cosas que tienen su aplicación, pero debemos hacer lo que en teología se llama la exegesis y también la hermenéutica, que son dos cosas diferentes. Necesitamos ir a la palabra de Dios y entender qué es lo que dice la palabra de Dios, en qué contexto fue escrita, en qué época histórica, en cuál de las dispensaciones de la Biblia fue escrita, a qué audiencia fue escrita, por qué el autor escribió, quién fue usado para escribirla. Eso es exegesis. Pero la hermenéutica es también tomar esos pasajes y traerlos a la actualidad y sacar principios para nuestra vida cristiana. Y eso debe hacer una diferencia, porque no todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros, pero sí todo es para aplicarlo nosotros. Entonces, eso es importante. Así que teniendo esto en mente, vamos a hacer un pequeño contexto de lo que era Filipos en la época del apóstol Pablo. Hoy Filipos está ubicado en lo que es la actual Grecia, o estaría ubicado. Y Filipos fue una ciudad que fue instituida, o fue, se me fue la palabra, fundada, ya los años, pastor, fue fundada por Felipe II. ¿Quién era Felipe II? El papá de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, en el año 352 a.C. Así que él, en honor a su nombre, muy modestamente, dijo, esto va a ser Filipos, en honor a mi nombre Felipe. Pero la Filipos que tenemos en Hechos, y fue el pasaje que leímos, tiene una connotación muy especial, porque en el año 42 a.C., un político romano decidió asesinar al César en una conspiración. Ese político se llamaba Bruto. Bueno, ahora no sé si por Bruto decidió hacer eso, pero su nombre por lo menos era Bruto. ¿Y dónde decidió asesinarlo? Precisamente en Filipos. Así que cuando este hecho político se da por toda la tensión que había en el Imperio Romano, las personas de Filipos, los dirigentes políticos de Filipos, quedaron entre la espada y la pared, porque esto quería decir que el reino se iba a dividir. Había gente del lado del César asesinado y gente al lado de Bruto y sus compinches para tomar el poder del Imperio Romano. Estamos hablando que el Imperio Romano es el más grande que ha habido en el mundo, entonces estamos hablando de algo muy importante. Filipos precisamente quedó en medio de esa división política y en medio de la guerra. Finalmente, los dirigentes de Filipos, los políticos, decidieron hacerse al lado de los sucesores del gobierno que estaba instaurado, o sea, del lado del César asesinado. Y esa batalla se dio y estos ganaron la batalla, así que la sucesión de los César siguió y a raíz de eso, el nuevo César, en agradecimiento a esta ciudad, lo llamó una colonia, o la fundó o la instauró como una colonia romana. ¿Qué quiere decir colonia romana? Que tenía absolutamente todos los privilegios, como si fuera Roma en Italia. Todo el que viviera en Filipos era un ciudadano romano. No pagaban impuestos, eran tratados con todos los derechos de un ciudadano romano. Así que Filipos, a lo largo de los años, empezó a tomar una connotación muy especial. A raíz de estas batallas, a todos los soldados que participaron en la batalla, en premio, se les dio tierras para que vivieran en Filipos. O sea que Filipos, que estaba en Grecia, a muchos kilómetros de Roma, se volvió un paraíso como en Roma, pero diferente. Aparte de eso, Filipos era una ciudad muy próspera. No era la más importante políticamente, pero sí la más próspera, porque allí en Filipos habían minas de oro. Entonces había mucho comercio. Y en Filipos
cruzaba por allí mismo la vía La Ignacia, que ya la hemos mencionado varias veces, y la vía La Ignacia comunicaba Roma con todo el imperio oriental. Así que Filipos era una ciudad importante. ¿Qué connotación tenía? Bueno, estaba lleno de romanos, de ciudadanos romanos, y en especial los militares tenían un estatus muy importante. Entonces, ese es el contexto que tenemos para Filipos. Así que también vamos a ver el contexto. Filipos, en la Biblia, casi que es la única iglesia donde podemos saber quiénes fueron los primeros creyentes. Y de eso vamos a hablar hoy, por eso leímos Hechos 16. Hoy no vamos a ir directamente a la carta de los filipenses, sino que vamos a ver qué sucedió y cómo llegó el apóstol Pablo y su equipo misionero allí a Filipos y cómo fue que nació esta iglesia. Que más adelante, cuando Pablo escribe esta carta, 10 años después de haber ido la primera vez a Filipos, estando preso en Roma, esta iglesia en especial, Pablo le da un agradecimiento porque fue las personas de esta iglesia quienes lo apoyaron. Siempre le enviaron sus ofrendas para la labor misionera, pero todo eso lo vamos a ir viendo de poco a poco. Así que vamos a ir a Hechos 16. Hoy vamos a encontrar muchos datos interesantes aquí en Hechos 16 y el título para el mensaje de hoy es La visión que trae libertad. Así que bueno, si usted es de los que toma apuntes, apunte allí su título y apunte los pasajes que vamos a estar viendo. Y hoy deseo que veamos 3 aspectos de la visión que trae libertad. Antes entonces vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, alabado sea tu nombre. En esta tarde, Señor, te damos las gracias por quien tú eres, Dios Todopoderoso, Dios omnisciente y omnipresente. Padre, gracias por la iglesia de Filipos, gracias por nuestra iglesia y por cada iglesia, Señor, que tú has plantado sobre esta tierra a lo largo de todos los años. Padre, sabemos que tú quieres edificarnos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, para tener entendimiento espiritual de este pasaje, Señor. Que podamos entender, que podamos sacar principios bíblicos para lo que hizo Pablo y su equipo cuando llegaron a la ciudad de Filipos a plantar esta iglesia, Padre bendito. Quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que podamos estar atentos al mensaje, Padre del cielo, y que sea grabado en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Todas las revoluciones, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, y todas las guerras que suceden son en pos de la libertad. O sea, se levantan unos revolucionarios y dicen, nos tienen oprimidos, ¿necesitamos qué? Libertad. Y con la libertad se supone o se tiene una expectativa de paz. Y el mundo anda lleno de guerras, y el corazón de nosotros, ¿cómo anda? Lleno de guerras, en todo ámbito. A veces las guerras son dramáticas, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay otras guerras que no son tan dramáticas, pero lo cierto es que toda la guerra deja heridas profundas. Y lo que va a hacer el Evangelio es que transformar. El Evangelio, lo llama Pablo el Evangelio de paz. Es un Evangelio transformador, que se trata de limpiar el corazón y sacar todo todo indicio de amargura que hay allí para que nosotros tengamos un corazón lleno de amor, de perdón, de restauración y sobre todo una disposición para seguir a nuestro único Señor y Salvador, a Jesucristo. Y vamos a ver por qué la visión trae libertad. Es interesante, voy a hacer un pequeño resumen, cuando Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo de manera dramática, su vida también cambia de manera dramática. Y los planes que tenía Jesús para Pablo era un plantador de iglesias, un misionero innato. Y encontramos allí en Hechos 13 que Pablo está en la iglesia de Antioquía. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo con estos líderes que están allí es formarlos para enviarlos a un viaje misionero. ¿A qué? Bueno, a lo que dio en Hechos 1:8. Para ganar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para eso a quién iba a utilizar? Bueno, como estamos en la era apostólica, en la iglesia primitiva, principalmente usó a quienes, a los apóstoles y su poder apostólico, solo dado a ellos 12. Y vamos a ver algunas cosas de esas. Pero lo cierto es que Pablo entonces ha iniciado su primer viaje misionero.
ha hecho todo un recorrido, ha salido con su compañero Bernabé, que inicialmente fue su discipulador, pero en las cosas del Señor, después Pablo cobró una mayor connotación, porque esa fue la voluntad del plan de Jesús, utilizarlo mayormente a él. Cuando deciden hacer su segundo viaje misionero, todos sabemos el conocido conflicto, ¿cierto?, por causa de Juan Marcos. Así que Pablo, con un carácter rudo, con un corazón todavía no perdonador, le dice a Bernabé: si tú vas a llevar a tu sobrino, yo no voy contigo. El hombre estaba enojado por celo a la causa de Cristo, ¿no? Así que necesitamos también sanar nuestro corazón. A veces somos celosos de la causa de Cristo, pero reaccionamos mal. Así que la Biblia nos enseña cómo después Pablo tuvo un corazón de perdón y más adelante dice que Juan Marcos le fue útil para el ministerio. Lo cierto es que Pablo decide ir a su segundo ministerio. Y Pablo en oración decide ir ¿a dónde? A Asia. Dice, bueno, ya hemos hecho un recorrido aquí en toda esta área, ahora vamos a ir a Asia, hasta lo último de la tierra. Pero ya conocemos que el Espíritu Santo de una manera especial le dice a Pablo, no, 2 veces. Le dice, no es a Asia. Y esto es interesante. Porque Pablo, ¿por qué está orando? Para hacer la misión de Dios. Hoy en día queremos que todos hagan la misión de Dios y oramos. Si a mí me dice alguien que quiere ir allí a Carrasquilla o Barrio a hacer la misión, ve, no importa. Si me dice que quiere ir a Japón, ve a Japón, no importa. Que quiere ir a Estados Unidos, ve, no importa. No importa dónde quiera ir, yo le digo que vaya. Sin embargo, Pablo es detenido por el Espíritu Santo. Eso es interesante, ¿no? Un propósito especial tenía el Señor. Lo cierto es que en una visión, el Señor Jesús le revela a Pablo y lo que quiere es que Pablo vaya a Europa. Y es la visión que tiene Pablo del varón macedonio, donde le dice, es necesario que vengas a ayudarnos. Y Macedonia, esta provincia europea, era la primera que se encontraba. Y la primera ciudad que encontramos allí, ¿cuál es? Filipos. Entonces, por eso tenemos ese contexto. Pablo va a predicar, a abrir las puertas del Evangelio, ¿dónde? En el gran continente llamado Europa. Y la primera ciudad que visita él en Europa, ¿cuál es? Filipos. Y vamos a encontrar allí 3 personajes muy interesantes. Y cómo este equipo misionero pudo, con una visión correcta, no la visión del varón macedonio, esa visión fue clarita para Pablo, pero fue algo sobrenatural que hizo el Señor. Cuando yo les estoy hablando de la visión, es la visión que todo cristiano debe tener para cumplir el propósito por el cual ha sido llamado por Dios para su vida. Dice la Nueva Versión Internacional, me gusta, en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y es interesante, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios no tenemos una visión clara de qué es lo que quiere Dios hacer en nuestra vida. ¿Para dónde quiere que vayamos? Pero el propósito de Dios, la visión de Dios en nosotros, independiente de nuestro estatus económico o condición económica, de nuestro estatus social, de nuestra etnia, es que llevemos las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener la visión del Evangelio, la visión que trae libertad. Si otras personas no hubieran tenido esa visión, ninguno de nosotros hoy en día estuviera aquí congregándose. Y gracias a Dios por aquellos que pudieron contagiarse, pudieron entender la visión del Evangelio de libertad y que año tras año, era tras era, han llevado el Evangelio a través del discipulado para que hoy en día nosotros podamos estar acá. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. El Señor Jesús dijo esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdad del Evangelio. Solo en Jesús hay libertad. Así que hoy vamos a estudiar estos 3 personajes
estos tres personajes, a Lidia, a esta joven que estaba endemoniada, poseída, y vamos a estudiar al carcelero. Y cómo Pablo, con la visión correcta del Evangelio, acompañado de su equipo misionero, pudo llevarlos a la libertad en Cristo Jesús. Eso es tener la visión correcta. Vamos entonces a repasar, vamos a ir a Hechos 16 y vamos a leer del versículo 13 al 15. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto es supremamente interesante porque vamos a ver algunos pasajes. Si usted va hacia su izquierda, Hechos capítulo 13, versículo 4, Pablo tenía una práctica cuando llegaba a las ciudades. Pablo, siendo judío y también ciudadano romano, hacía lo siguiente. ¿Qué pasaje les dije? Perdón, es Hechos 13. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan por ayudante. Más adelante, en el versículo 13, dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, un día de reposo, y se sentaron. En Hechos 14:1, y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Ir primero a las sinagogas a hablarle a sus hermanos judíos. Pero es interesante que en Filipos, Pablo, por el contexto, no encontró sinagogas, sino que encontró un grupo de mujeres que estaban orando el día sábado junto al río. Lo que encontró Pablo fue un movimiento de oración allí judío. ¿Por qué podemos pensar? Debido al contexto que tenía Filipos, Filipos era una ciudad completamente pagana, era una colonia completamente romana, y para la época de Pablo, todos esos derechos y privilegios que había dado el César en Roma y a todas las colonias romanas, habían hecho creer que el César era ¿qué? Un dios. Es lo mismo que sucede hoy en día en Corea del Norte. La política ha enviado un mensaje a todos los ciudadanos diciendo, como yo tengo el poder y yo soy quien los beneficio o yo soy quien los corrijo, disciplino, como yo tengo la autoridad, ¿qué soy yo? Un dios. Y eso era lo que sucedía en Filipos para esa época. Era una colonia romana, era una colonia nacionalista. ¿Quiénes vivían allí? Principalmente los militares de las legiones que habían defendido al César. Y César los había privilegiado allí. Era una cultura pagana, influenciada también por la cultura greca, llena de dioses paganos, y por supuesto, como había comercio, ¿quiénes estaban allí? Los judíos, porque los judíos siempre han sido buenos y han sido bendecidos para el comercio. Como era un pueblo clave en la ruta a la Ignacia, pues allí estaban los judíos. Pero lo interesante es que los judíos no habían abierto una sinagoga, porque si no Pablo hubiera ido allí. Y es interesante porque para la época de Pablo abrir una sinagoga era en cierta manera muy sencillo. Se necesitaba un varón responsable que tuviera los pergaminos y se necesitaban 10 varones. Eso era todo lo que se necesitaba y un sitio, una casa o algún sitio para abrir una sinagoga. O sea que en las ciudades habían muchas sinagogas. Sin embargo, aquí el contexto nos empieza a mostrar que la cultura era muy fuerte. Y los judíos que estaban allí, más bien habían tomado, ¿qué?
una cultura pasiva en cuanto a su religión. No había sinagoga. Pero este Pablo y su equipo misionero, con una visión clara del Evangelio, no dicen, bueno, como aquí no hay sinagoga, vamos a avanzar a otra ciudad. No, ellos dicen, el Señor nos ha traído aquí de manera especial, y si nos trajo aquí, es porque algo quiere que hagamos aquí. Y entonces vemos Pablo, en su búsqueda, cómo encontró, con seguridad Pablo empezó a preguntar, ¿y la sinagoga? ¿Y la sinagoga? ¿Y la sinagoga? Y finalmente algún judío le dijo, bueno, no hay sinagoga, pero hay un grupo de mujeres, y aquí hago un paréntesis, amados varones, porque desafortunadamente en la iglesia, ¿quiénes se levantan principalmente? Las damas, y esto es un llamado de atención, porque a pesar de que podamos estar ocupados, tengamos muchas responsabilidades, debemos cumplir lo que Dios nos ha mandado, ser sacerdotes, tanto en el hogar como en la iglesia. Cierro mi paréntesis, no se sientan regañados. Pero es un llamado de atención. Yo se los digo jocosamente, los varones sencillamente háganse así. Ya, ustedes entienden. Necesitamos un movimiento varonil fuerte, sobre todo en esta época. Pablo está haciendo su trabajo con su equipo misionero y encuentran este movimiento de oración. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, estas mujeres están orando, pero están orando en un sentido religioso. Vamos a decirlo, ellas eran prosélitas. ¿Qué eran prosélitas? Aquellos que han tomado la fe judía. Dice que ella adoraba a Dios, pero en realidad ella no conocía a Dios. Así que ella está llevando una vida religiosa con todas estas mujeres. La muestra de ello es que cuando están orando, el sábado en este grupo de oración, no estaban orando en otro día. A Pablo se les dijo, los sábados salen estas mujeres a un sitio específico a orar. Y Pablo va allí y no tiene en cuenta la ley y las ordenanzas que dice que el judío varón no se podía acercar a las mujeres. Lo mismo que le sucedió a Jesús. Así que él va con este grupo, va con Silas, va con Timoteo, que acaba de conocerlo, y va allí. ¿Y qué hace? Él no va de saludo, él no va de turismo, él no va a bañarse en el río. Él tiene una visión clara del Evangelio. ¿Qué es lo que hace? Comparte el Evangelio de salvación desde las Escrituras. Exactamente lo que hizo Jesús con los discípulos camino a Emaús. Pablo, ¿qué hacía en la sinagoga? Tomaba la Escritura del Antiguo Testamento y decía por qué el Cristo estaba revelado aquí y por qué Jesús era el Salvador, el Mesías esperado. Y se nos da entonces allí unas características de esta Lidia. La primera, que Dios dejó para honra su nombre en la Biblia. Porque hoy seguimos predicando ¿de quién? De Lidia. Hubiera podido decir, y una mujer, pero la honró, así como Jesús dijo, ¿no? Y este nombre va a permanecer aquí para honra de ella. Y Lidia entonces tiene unas características. Primero, ella era asiática, no era europea, porque dice que ella era de Tiatira, y Tiatira era una ciudad asiática. Aparte de eso nos dice que era una emprendedora comerciante. ¿Con qué trabajaba ella? Bueno, con moda. Vendía vestidos de púrpura. ¿Utilizados para qué? Para reyes y personas en eminencia. Para que los vestidos fueran púrpura, lo que hacían los pescadores era buscar unos moluscos que eran muy escasos para exprimirlos y sacarles el color púrpura. Sean pulpos, ostras u otros, pero eran unos moluscos muy especiales. Y se utilizaba una gran cantidad para un poquito de color. Así que si ella estaba trabajando en esto, ella era una empresaria. Ella entonces a lo mejor pagaba a los pescadores, a lo mejor pagaba a otros que sacaban la tinta, compraba telas, y como estaba en la vía La Ignacia, era obligatorio que tuviera permiso de las autoridades para que ella pudiera moverse entonces de Tiatira, ¿a dónde? A Filipos. Así que con seguridad Lidia tenía también un local de modas en Roma, no es nada raro. Tenía otro allí en Filipos y tenía otro en Tiatira. Era una mujer comerciante. Y Pablo, a través del Evangelio, ha tocado el corazón de esta mujer. Dice también que ella abrió su corazón para el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que ella estuvo sensible a la predicación de Pablo y entendió que era una pecadora, que el Mesías del que estaba hablando
era el Mesías revelado en las Escrituras, porque acordémonos que ella que está estudiando, ella está estudiando el judaísmo. Ella no fue convertida como pagana, ella fue convertida al judaísmo primero, y del judaísmo con las Escrituras, Pablo con seguridad le reveló al Mesías para que lo recibiera como suficiente y único Salvador. Así que algo especial sucedió. Y miren lo importante del cambio. Dice, como leímos ahorita, que en Lidia sucedió algo muy especial. Ella inmediatamente se bautizó. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo no es nada más que una identificación personal de nosotros con Cristo. Nos identificamos en su bautismo, en su muerte y en su resurrección. Pero también nos identificamos con Cristo públicamente. Decimos, aquí estoy yo bautizado y sigo a Jesús. Y asumimos las consecuencias, buenas, regulares y malas, de tipo laboral, familiar, social, de tipo cualquiera. Eso es identificarnos con valor a través del bautismo. Ella ha hecho esto. Y esto es supremamente importante porque ¿está dónde? Está en Filipos, un pueblo completamente pagano de adoración al César. Y más adelante lo vamos a ver. Pero algo sucedió en su corazón, ha entendido el Evangelio correctamente e inmediatamente hay un cambio conductual. ¿Qué hace ella? Inmediatamente les dice, si ustedes consideran que yo soy digna, yo lo que quiero es colocar mis bienes, mi casa a su servicio. Así que vengan porque yo quiero servirles. Ella no lo hizo por algo social, sino que ella tuvo la visión correcta. Ella tenía la visión de los negocios, estaba buscando a un Dios lejano y lo que hizo el Evangelio fue traerle al Dios cercano, a Jesús, al Espíritu Santo en su corazón. Y cuando ella está allí entiende, estos hombres están haciendo la labor que Jesús les ha mandado. Es necesario apoyarlos para que ellos sigan predicando el Evangelio. ¿Y qué hizo? Abrió las puertas de su casa para que ellos se quedaran. Entonces, otro paréntesis. ¿Cuántos tenemos abiertas las puertas de la casa para predicar el Evangelio de salvación? Porque no se trata del estado de nuestra casa, si es bonita, si tenemos sillas, si no tenemos sillas. Se trata de ¿qué? De tener abierto el corazón. Si tenemos abierto el corazón, abrimos el carro, abrimos la casa y ¿saben qué también abrimos? La billetera. Todo queda abierto si hemos entendido la visión correcta del Evangelio. Ahora no me malentiendan, no se trata de entregar todo desmedidamente. Se trata de entregar lo que Dios nos pide que nos entregue. Porque si hemos creído al Evangelio, hemos creído que todo proviene de Él. Amén. Entonces, esta mujer es interesante, fue la primera creyente de Europa. Y su nombre quedó registrada. ¡Wow! La primera creyente de un continente quedó registrada en la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Lidia, para la honra de su nombre. Entonces, Lidia fue sacada ¿de qué esclavitud? De la esclavitud de la religiosidad, en este caso de la religiosidad judía, y fue traída a la libertad de Cristo por medio del Evangelio. Y nosotros necesitamos tener un corazón sensible, como lo tuvo Pablo y su equipo misionero, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que viven en religiosidad, pensando que tienen comunión con Dios, pero ellos ven a un Dios lejano. Y nosotros tenemos el poder del Evangelio para presentarles al Dios cercano. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a leer entonces del versículo 16 al 18, allí en Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, aquí hay una frase interesante. Aconteció que mientras íbamos al tiempo de oración, es una oración que denota que estos misioneros no fue que se contentaron con la conversión de Lidia,
sino que hicieron ellos, siguieron en su trabajo, compartiendo la palabra. Aconteció que mientras íbamos, un presente continuo, ellos no se detuvieron, ellos tenían la visión clara del Evangelio. ¿Qué toca hacer? Bueno, damos gloria a Dios por todo convertido, pero la iglesia necesita seguir moviéndose. No el pastor, no los líderes, todos necesitamos seguir moviéndonos. Necesitamos que mientras íbamos, Dios procura esos encuentros divinos para nosotros y necesitamos entonces llevar el Evangelio de salvación. Entonces dice que intencionalmente vino una muchacha. ¿Eso qué quiere decir? Que era joven. Intencionalmente vino a buscarlos. Y dice que entonces tenía un espíritu demoníaco, estaba poseída. Tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación. Y sabemos que Pablo conocía muy bien la ley. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a repasarlo. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pablo tenía claro esta ordenanza de parte de Dios. Y fijémonos en este detalle. ¿Qué es lo que el mensaje que está dando ella? Estos son siervos de Dios que predican la palabra de Dios. Ahora, ¿el mensaje era verdadero o era mentira? El mensaje era verdadero. Interesante, ¿no? Ahora, Pablo, ¿por qué no dijo, bueno, ya que es adivina, mejor que en lugar de que esté adivinando, mejor siga predicando eso? Pero era el engaño de Satanás. La verdad debe estar en la boca correcta. Vuelvo y se lo repito. La verdad debe estar en la boca correcta. Porque si la verdad no está en la boca correcta, es la falsa publicidad. El evangelio no puede ser predicado por Satanás. Porque Satanás primero lo va a predicar así y de a poquito en poquito lo va a volver ¿cómo? Distorsionado. Lo va a diluir. Y si nosotros le damos la credibilidad al que está predicando, vamos a terminar creyéndolo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Se levantan autoridades espirituales que dicen tener la verdad, mencionan el nombre de Dios, mencionan el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, pero tienen un evangelio diluido. Y cautivan a las personas que no conocen la verdad del evangelio. La verdad debe ser proclamada y la única que tiene autoridad para proclamar la verdad del evangelio es la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. Hemos sido empoderados con el Espíritu Santo para proclamar con poder la verdad. Yo soy el camino y la verdad, dijo Jesús. Y Jesús, siempre que tuvo encuentro con demonios, ¿qué hizo? Los sacó. Ahora vemos a este misionero, a Pablo, con la visión correcta del evangelio. No se dejó engañar, tuvo discernimiento espiritual y dijo, no me va a engañar con que esté predicando una verdad. Sencillamente utilizó su poder apostólico. ¿Y qué hizo? Expulsó el demonio. Ahora, ¿por qué digo que él tuvo su poder apostólico? Porque ese poder hoy no lo tenemos nosotros. Amado hermano, no se ponga a pelear con Satanás. Porque Satanás es un ángel poderoso. Ni se ponga a invocarlo ni a llamarlo. A los apóstoles se les dio un poder especial. Vamos a ir a Marcos. Creo que es Marcos 16. Marcos 16, 17.
Y Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. Quien está hablando es el Jesús resucitado y está comisionando a sus 12 o a los 11 que estaban allí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y el poder que le está dando él es ¿a quién? A los apóstoles. El que creyere podrá hacer esto. A la iglesia hoy en día estos poderes no se le ha dado porque tenemos el poder de la palabra de Dios. Digamos, no es que Dios en un momento no pueda darle ese poder a una persona, pero vamos a decir que son los dones que están cesantes. Dios los puede utilizar cuando los crea convenientes, pero a la iglesia en común no es necesario que los tenga porque nosotros tenemos ¿qué? El poder de la palabra de Dios. Y para eso está la iglesia. ¿Cómo se derriban los poderes demoníacos? Con alabanza y oración. Eso es lo que necesitamos hacer. Y para eso no necesitamos tener encuentros puntuales. Si la iglesia está orando en todo momento, si la iglesia está alabando en todo momento, ¿qué está haciendo? Las puertas del Hades no van a prevalecer. Así que Satanás no va a venir a molestar. Y necesitamos tener el evangelio claro, la visión clara del evangelio. Así que Pablo tiene este encuentro con esta muchacha. Él expulsa, hace un exorcismo, y esta muchacha ¿qué dice? Que queda libre. Ahora, paréntesis, alguna vez alguien me dijo, pastor, pero ahí no dice que ella recibió a Cristo. Bueno, aquí vamos a aplicar la regla del contexto. ¿Qué dice el contexto atrás? Que Lidia se convirtió. ¿Qué va a decir el contexto más adelante? Que el carcelero se convirtió. ¿Quién está en la mitad? Lucas está haciendo una narración histórica de 3 personas para dar testimonio del evangelio. Por eso nosotros podemos concluir por el contexto que esta chica también ¿qué? Se convirtió, que fue liberada por el poder del evangelio. Con seguridad, aquí solo está narrado el hecho de la expulsión del demonio. Pero como Pablo tiene una visión correcta del evangelio, con seguridad su equipo misionero la ministró con la palabra de Dios. Porque el énfasis aquí de Lucas es poder ir al poder del evangelio. Así que esta muchacha, de la cual no se conoce el nombre, de Lidia sí se conoce el nombre, pero de esta muchacha no, fue liberada de la esclavitud ¿de quién? De Satanás. Entonces vemos el poder del evangelio, la visión correcta. Primero, Lidia fue liberada ¿de qué? De la esclavitud de la religiosidad. Ahora esta muchacha joven es liberada ¿de qué? De la esclavitud de Satanás, de la esclavitud demoníaca. Y por último, entonces vamos a leer del versículo 23 al 34, allí en Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Perdón, es del 19 en adelante, para no repetir. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Gracias. Eso no es parte del relato bíblico, ¿no?
El relato que nos hace Lucas es que dice que cuando fue expulsado el demonio, los amos, no ella, los amos, entonces se airaron. ¿Por qué? Porque empezaron a perder ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque está narrado en un solo versículo o un par de versículos, no es que hubiera sucedido en un par de horas, sino que empezó el negocio a dañarse. Ya ella no iba como adivina, las citas entonces no empezaron a cumplirse. Ella había transformado su vida. Cuando ellos se dan cuenta que ella ya no está atendiendo sus citas a estas personas que vienen a adivinación, y a adivinación, ¿por qué es demoníaca? Porque si nosotros hacemos un estudio de lo que en la Biblia se llama angeología y el mover de los demonios son territoriales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué conocen su vida los demonios? Porque ellos son territoriales. Es como cuando usted se sabe la vida del vecino. Todos los días usted ve qué hace, qué carro anda, qué entra, cuándo pelea, cuándo está contento, todo eso. Los demonios saben todo eso de nosotros. Por eso debemos ser cuidadosos de nuestra vida pública y privada. Así que, ¿qué es la adivinación? Lo mismo, es información de demonios. Y lo que hacen estas personas es permitir que los demonios puedan pasar esa información a través de ellos. Así que esto era una costumbre. Hoy en día todavía hacen adivinación, pero era una costumbre en Filipos, era una costumbre allá en Egipto, por eso la dio Dios como una prohibición. Así que el negocio se está dañando y miren lo que pasa, los dueños lo llevan ante las autoridades principales. ¿Y qué hacen ellos? Los acusan, les quitan el vestido y los azotan. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoridad ya estaba sesgada. La autoridad en cierta manera era antisemita. ¿Qué les dijo? Estos hombres, siendo judíos, vienen a enseñar cosas y costumbres que no nos es permitido hacer a nosotros. ¿Qué estaban enseñando ellos? El evangelio de salvación, proclamando al Rey de Reyes, a Jesús. ¿Y en contra de quién estaba eso? Del rey, del César. Así que utilizan la palabra, esto no nos es lícito. Así que la autoridad que los azota. Y aquí entra en escena nuestro tercer personaje, porque dice, aparece el carcelero y estas autoridades le dicen, deténgalos. Pero vamos a leer, dice el 24, el cual recibido este mandato, que los guardase con seguridad, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies ¿a dónde? Al cepo. Total abuso de autoridad, porque lo que le dijeron es, deténgalos. ¿Y qué hizo él? Bueno, la cárcel romana está dividida por áreas. ¿Dónde se metían los criminales más peligrosos? Al fondo, en la oscuridad, completamente allá oscuras. ¿Y para qué era el cepo? El cepo, no sé si lo conocen, es una cosita así de madera que se cierra y tiene huecos. Pero el cepo en Roma, ¿cómo lo utilizaban? Abrían las piernas de las personas lo más que dieran y les aseguraban los pies así, para torturarlos. Este es el carcelero. Él está ofendido por su acción, lo demuestra. Estos judíos que andan predicando, ahora les voy a enseñar qué es sufrir. Y se acuerdan lo que le dijo Jesús a aquel que le quitó las escamas a Pablo de los ojos cuando oró, Ananías. A Ananías, bueno, es necesario que vayas porque es necesario que él sufra por causa del evangelio. Y aquí está ¿quién? Está Pablo y Silas sufriendo. Fueron detenidos injustamente porque en realidad ellos no estaban haciendo nada. Eso era un negocio privado. Sin embargo, ellos, con la visión correcta del evangelio, no se pusieron a quejarse, no se pusieron a llorar, no se pusieron a pelear con Dios. Señor, si a esto nos trajiste, ¿para qué? ¿Quiénes hicieron eso? Los judíos saliendo de Israel. ¿Se acuerdan? Éxodo. Durante el primer mes ya habían 3 quejas. Al segundo mes ya iban como 7 quejas. Al segundo mes han visto al Dios Todopoderoso manifestarse y ya se están quejando. ¿Para esto nos trajiste acá? Mejor nos hubiéramos quedado en la esclavitud. Pablo, que escribió en Corintios, todas las cosas que se escribieron con anterioridad para enseñanza y para ejemplo se escribieron. Pablo tiene la visión correcta del evangelio.
el que cree en Cristo esté preparado para padecer. Y Pablo lo tiene clarito, Silas lo tiene clarito, Timoteo lo tiene clarito. Porque lo tenían clarito, que empezaron a hacer dentro de la cárcel, a orar. ¿Y qué empezaron a hacer? Bueno, en la Biblia aparece el primer concierto cristiano en Europa. ¿Dónde fue? En la cárcel de Filipos. Dice que empezaron a cantar himnos. Eso quiere decir que empezaron a cantar los salmos en la cárcel. Y dice que todos los presos empezaron a escuchar. Empezaron a ministrar con alabanzas la palabra de Dios. Otro paréntesis. ¿Para qué es la música? Para alabar, para ministrar la palabra de Dios. Así que, como le decimos a los niños, ¿qué están escuchando tus orejitas? ¿Y qué está cantando tu boquita? Bueno, la palabra de Dios, la música, es para ministrar la palabra de Dios. Ahora, no vamos a ser legalistas y no es que no se pueda escuchar otra música, pero toda música que escuchemos nosotros debe ser discernida espiritualmente, precisamente para que no se filtre nada que nos lleve a esclavitud, absolutamente a nada. Así que, ¿qué sucedió? Bueno, Dios hizo algo sobrenatural y dice que vino un gran terremoto y se movieron los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas del cepo. ¿Quién dijo ahí? A huir, ese era el mensaje, ¿cierto? ¡Nos vamos de la cárcel! Pero el equipo misionero, con una visión clara del evangelio, ¿dónde se quedó? Dentro de la cárcel. Si ellos estaban detenidos, Pablo honró la autoridad y dijo: si a mí me detuvieron, así sea ilegalmente, aquí estoy detenido, así que aquí voy a permanecer. Pero Pablo sabía que el propósito de todo esto, ¿cómo era? Evangelístico. Algún propósito tenía Jesús en toda esta circunstancia. ¿Qué sucede con el carcelero? Altivo, prepotente y autoritario, adorador del César y pagano. Dice que tomó su espada y se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque precisamente como él era un oficial militar encargado de la guardia, y cuando se dice carcelero no es que fuera el único guardia, él era el jefe de la guardia, el carcelero. Y como él era el responsable, él prefería mejor suicidarse antes que lo mandaran matar delante de todos sus subalternos. Porque ese era el castigo. Si dejaba huir a los presos, ¿qué iba a pasar? Era condenado a muerte, iba a morir con deshonra delante de sus subalternos. Así que este hombre toma su espada y se va a suicidar. Pablo hubiera podido decir: se lo tiene así bien merecido, dejémoslo allá, que se suicide, ¿cierto? Que a veces tenemos ese corazón endurecido. Bueno, ¿se lo tiene? Bueno, en el corazón justo de nosotros, que se suicide, finalmente yo no lo estoy matando. Allá él solo que tome esa decisión, se lo merece por como el trato que nos da. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, porque aquí estamos todos. Este hombre con seguridad ha escuchado a Pablo predicar, y cuando lo escuchó predicar se molestaba. ¿Qué anda predicando de ese Jesús, echando cuento por acá, si el único Dios verdadero es el César? Y con seguridad los mandó callar cuando estaban cantando himnos y estaban orando. ¡Cállense! ¡Dejen dormir! Pero cuando vio todo lo que sucedió y la actitud de Pablo y de Silas, vino la pregunta más conocida en la Biblia. ¿Cuál es la pregunta más conocida en la Biblia? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Wow, y es que no debería impresionarme el Espíritu Santo, porque creo que todo ser humano se hace esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo entendió completamente cuál era su propósito allí. Y delante del carcelero entonces está la respuesta más conocida en la Biblia. ¿Cuál es? Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Sucedió algo maravilloso. Dios obró de manera sobrenatural. El propósito de este equipo misionero se estaba cumpliendo. Ellos, al igual que Juan y Pedro, si recuerdan, allá en Hechos capítulo 4 o 5, iban al templo a orar, a predicar la palabra y sanaron a un cojo. Y a raíz de eso se ha armado, ¿qué conflicto? ¿Cierto? Los detuvieron, los amenazaron y les dijeron, no les permitimos que prediquen de Jesús, porque están llenando todo esto de cuentos, Jerusalén. ¿Y ellos qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Y los amenazaron. ¿Y ellos cómo se sintieron? Dice la palabra, se sintieron dignos, orgullosos de haber sido ¿qué? Azotados, de haber sido tratados de esa manera por causa del nombre de Cristo. ¿Qué está pasando con este misionero con la visión correcta del Evangelio? Que él se sintió orgulloso. Pablo no está quejándose, Pablo está sabiendo que se está cumpliendo el propósito. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Pablo está plantando una iglesia. Nosotros como iglesia somos llamados a crecer, pero no solo en un templo, somos llamados también a plantar iglesias. Y cuando vamos a llevar el Evangelio debemos estar preparados para encontrarnos con todo. Va a haber oposición demoníaca, va a haber religiosidad en la gente que va a llegar, pero también va a haber adoración pagana. Vamos a encontrar de todo, pero el Evangelio fue dado para todos. Jesús murió en la cruz por todos, absolutamente todos. Y necesitamos tener la visión correcta para no hacer acepción de personas. Sucedió algo transformador, porque el Evangelio es transformador. Dice en el versículo 31 en adelante, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor de a él y a todos los que estaban en su casa. Para los que tienen dudas de que si yo me salvo, mi familia también, no. Ahí está el contexto que explica por qué la frase, ¿cierto? Es necesario que la salvación sea personal. Pero en la época en la que está viviendo Pablo, un padre de familia era quien decía en qué se creía. Así de sencillo. Aquí en esta casa se cree en Jesús. Sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Todos, absolutamente todos escucharon el Evangelio. Y qué interesante que hoy hubo presentación de Malena, porque eso es lo que falta en los padres de hoy en día. Hoy somos muy relativistas, queremos dejarle la fe a nuestros hijos desde pequeños. Voy a respetar su fe, a ver en qué cree él, mientras lo llevo a la iglesia a ver qué pasa. No, nosotros debemos ser firmes con la fe, porque si nosotros tenemos fe en Jesús, tenemos la certeza que tenemos la verdad. Y si tenemos la verdad, lo que estamos haciendo es guardar a nuestros hijos, y es una irresponsabilidad y una insensatez dejarlos a que busquen otro tipo de fe. Así de sencillo, discúlpenme que lo diga así como fuerte, pero es irresponsable dejarle libertad a un niño inmaduro para que crea en lo que quiera. Entendemos que los niños, los adolescentes y los jóvenes después pueden entrar en rebeldía, apartarse, pero mientras estén en nuestra autoridad, eso no puede suceder. Nosotros somos la autoridad impuesta por Dios en nuestro hogar. Y dice aquí que, bueno, ellos predicaron y todos creyeron en la casa. E inmediatamente, ¿qué pasó? Lo mismo que con Lidia. Fue tanto el impacto en la vida de este carcelero que inmediatamente se identificó por el bautismo con Cristo. Él fue bautizado. ¿Y qué hizo? Inmediatamente su pensamiento fue transformado, su corazón fue transformado y sucedió un cambio de conducta. Este hombre altivo, pagano, adorador del César, nunca en su vida hubiera invitado a un judío a entrar a su casa y mucho menos a sentarlo en su mesa. Pero ¿dónde termina este relato de este encuentro? Con Pablo y su equipo, él, su familia personalmente, limpiándole las heridas que él mismo les produjo y las autoridades y dándoles de comer ¿dónde? En su propia mesa. Eso es un evangelio transformador.
Ese es el evangelio que va más allá de las palabras. Ese es el evangelio que predica Santiago cuando dice, si ves a alguien tener necesidad, no solo le digas, voy a orar por ti, pero si en tus posibilidades está, ayúdale. Si alguien se te acerca y te dice que tiene hambre, entonces, bueno, voy a orar por ti. No, si tú tienes en el bolsillo, regálale para el almuerzo. No siempre lo vas a poder hacer, pero si tienes la posibilidad, esa es la verdadera religión, la que dice Santiago. El que va y visita a los enfermos, donde la fe se vuelve práctica, el que tiene cuidado de las necesidades de los hermanos. Y esto es lo que sucedió allí, sucedió una transformación. Este hombre fue liberado, este carcelero, ¿qué? De la adoración al paganismo, y fue traído a la libertad ¿de quién? De Cristo. Esa es la libertad que produce el evangelio de salvación. Así que, amados hermanos, necesitamos tener la visión clara del evangelio, y la visión clara del evangelio fue la que nos dio nuestro Señor Jesús, la que conocemos como la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Estos misioneros tenían la visión correcta del evangelio. Ellos supieron cómo reaccionar ante cada una de las necesidades que fueron presentadas allí. Estos hombres eran plantadores de iglesias conforme al mandato. Ante la religiosidad que tuvieron, perseverancia para enseñar. Ellos iban cada sábado a enseñar a través de las escrituras la verdad. Ante el poder satánico, ¿cómo actuaron? Con el poder de Cristo, el poder apostólico. Y ante la adoración pagana y la injusticia, sufrieron gozosos y predicaron la palabra de Dios. Esa es la verdad correcta del evangelio. Qué interesante que vamos a estudiar la iglesia de Filipos y hoy podemos saber cómo nació una comerciante, una adivina y un carcelero. Dios es maravilloso. Podemos entender por qué Cristo murió en la cruz por absolutamente toda la humanidad. Toda es toda, absolutamente toda. No dejó Dios a nadie por fuera. El evangelio se le dio a todos porque todos somos pecadores, como dice Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por eso era necesario la gracia de Dios a través de la cruz del Calvario. Es necesario tener la visión correcta para poder imitar a Pablo cuando dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Necesitamos tener esa visión. Ellos fueron liberados, los tres, en contextos diferentes, culturas diferentes, estatus diferentes. La pregunta ahora, ¿y tú eres libre? ¿Hay algo en tu corazón que te tiene esclavizado? Puede que tú estés pensando que tienes una relación con Dios, pero Dios no te ha contestado, y eso es sencillamente porque no tienes comunión por medio de Jesucristo. Necesitas entender hoy, si este mensaje ha llegado a tu corazón, que tú eres un pecador, y que por causa de tu pecado ofendes a Dios, porque Dios es santo, y que el pecado genera una barrera, no nos podemos acercar a Él. Juan 9:31 les dice, mas Dios no oye a los pecadores, y eso es una mala noticia para el pecador. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios le impide comunicarse con el pecador. La paga del pecado es muerte. De la voz del juez justo salió la sentencia, la paga del pecado es muerte. Era necesario que obrara muerte para perdón de los pecados. Pero para que hubiera una muerte que pagara por los pecados era necesario que muriera un hombre. Por eso fue necesario que Dios, Jesús, se encarnara y se hiciera hombre para que viviera en esta tierra, pero pudiera vivir sin pecado y pudiera pagar por la condena de nosotros. Todos nosotros, pecadores, no podíamos ni teníamos el derecho ni siquiera a morir, porque no íbamos a pagar por nuestra condena, porque éramos pecadores declarados. Jesús voluntariamente subió a la cruz. Dice la palabra
que Él sin pecado fue cargado con pecado y la ira de su propio Padre fue desatada en Él. Por eso podemos entender las palabras de la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que el Padre Santo tomara distancia del pecado descargado en Jesús en la cruz del Calvario y pudiera desatar toda su ira hasta la muerte. Eso es lo que ha sucedido. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. La verdad os hará libres y la verdad es Cristo. Si tú no has entregado hoy tu vida a Cristo, yo te invito a que hoy puedas entregar tu vida, que puedas reconocer que eres pecador, que Dios ha puesto a Jesús como aquel Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, para que tú puedas ser salvo. Así que te invito a que ores conmigo. Si alguien a través del canal o alguien aquí presente no ha entregado su vida a Cristo, le invito para que haga esta oración y lo que ha sucedido en su corazón lo puedas manifestar a través de una oración. Puedes orar allí en tu mente. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y confieso que no he llevado mi vida conforme a tú desearías. Hoy reconozco que con mi pecado he ofendido a Dios y que estoy condenado a muerte. Hoy también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, pagando mi deuda por mi pecado, la cual era la muerte. Hoy, Señor Jesús, te invito para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Hoy abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida para que tú hagas con ella conforme tú desees. Y hoy declaro, Señor Jesús, que creo en todas y cada una de tus promesas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración manifestando la decisión que tomaste, déjame decirte y aclararte que la oración no te salva. El único que tiene poder para salvar, ¿quién es? Cristo. Pero esta oración la hacemos para dejar testimonio de lo que ha sucedido en nuestro corazón. Y si tú has entregado hoy tu vida a Jesús, déjame decirte que has hecho lo más maravilloso. Así como Lidia, como la mujer endemoniada y como el carcelero, entregaron sus vidas a Jesús y sus vidas fueron libertadas y transformadas. Amén. Déjame orar. Padre, alabado sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por este relato de hechos, Señor, donde pudimos ver cómo fue plantada esta iglesia de Filipos, cómo iniciaron con estos 3 nuevos creyentes, Señor, y cómo este movimiento evangelístico prosperó, Señor, hasta tener una iglesia establecida. Padre, te damos las gracias, Señor. Si alguna de las personas que ha escuchado este mensaje hoy ha entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tengas cuidado de ella, que sea edificada con tu palabra para que fortalezca su fe, para que haya entendimiento en su mente y fortaleza en su corazón, Padre del cielo. Bendice aquí a cada uno de los presentes, Señor, a cada una de las personas que también nos ven a través del canal, Señor, que todos hayamos sido edificados a través de este mensaje, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, Señor, pero sobre todo que podamos tener la visión correcta de la libertad que está en Cristo, ganada por su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.